Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Con mucha alegría, la alegría que se repite semana a semana, estamos recibiendo acá en el 98.7 a nuestra querida amiga Carmen Galuso en el marco del Rumbo en Camino, Literatura en Camino. Buen día y bienvenida, Carmen. Buen día, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Nos había quedado pendiente que nos terminaras de dar la receta. Exacto, lo que tiene de bueno esto es que podemos retomarlo. Habíamos hecho un... ¿Cómo hacer un bestseller, verdad? Exacto, habíamos sondeado que era un bestseller, que era el libro más vendido, habíamos aclarado que no tenía nada que ver con el nivel, el valor literario de la obra. Y hay un punto también que parece interesante marcar, que a veces un bestseller alude a la fama. ¿Viste? Esto pasa como con las personas. A veces vos creés que los muy famosos siempre tienen plata, y no es así. Claro. ¿Ah? Lo que no pasa es al revés. El libro que se vende mucho siempre se hace muy conocido. ¿Ah? Por eso hay un juego a veces ahí, entre algo que es muy conocido y la gente cree que eso generó mucho dinero, y a veces no siempre es así. No siempre, claro. ¿Ah? Pero son circunstancias no lo más común. ¿Ah? Perfecto. Y bueno, y lo otro, que esto no tiene nada que ver con nuestro medio. Nosotros somos consumidores de los grandes bestsellers. Acá en Uruguay podemos hablar de los libros que más se venden en Uruguay, pero nunca nos acercamos, pero ni remotamente, a ninguna de las cifras que se manejan, que son miles y miles, millones de ejemplares vendidos. Claro. Eso nunca nos va a pasar. Sí, siempre hago la misma cuenta, y vos como editora podrás corregir si incluye un error. En líneas generales, los autores ganan el 10% de la tapa del libro, ¿no es cierto? En todo caso, las estrellas reciben adelantos. Bueno, te pueden, adelantos o comprar una obra. Decirte, bueno, te compro la obra y después todo lo que genere es para la editorial. Pero uno puede calcular cuánto la Rowling, la autora, ha ganado. Claro. Lo que pasa que un libro que ponele que salga cuánto, un precio internacional entre 10 y 20 dólares. Por ejemplo. 10 dólares, 300 pesos, 20 dólares, ponele 15 dólares para buscar la última de, yo qué sé, de la Rowling, por ejemplo, ¿no? Que salga 450 pesos, ¿no? Son 15 dólares. Bueno, la señora gana $1.50 por libro. Por libro. A veces. ¿No? Porque puede pasar que por contrato ese 10% se vea aumentado, pero también se vea restringido. Porque hay contratos que dicen, en la primera tirada de 10.000 ejemplares se paga este porcentaje. Y en la segunda tirada de 30.000 ejemplares ya no va un 10, va un 5. Bueno. Y en la otra tirada puede ir hasta menos. O sea, los contratos son siempre... Pero en todo caso, en el mejor de los casos, el 10%, para decir algo. Pero la señora, claro, como vende 1 millón... Claro. Ha vendido más, ¿no? Claro, sí. Entonces se hizo $1,5 millones. Claro. Sí, totalmente. Por eso decía, ¿y acá qué vamos a decir? Acá vamos a decir, vendiste unos cuantos, muchachos. Exacto. Y a lo mejor te da para pagarte un whisky. Claro, en el bolsillo nunca da tanto. Lo que da es mucho prestigio, que eso a veces, un libro muy vendido puede no ser de tanta llegada, porque ahí el libro también se transforma en una mercadencía menos prestigiosa. Acá a los autores el reconocimiento les llega. Capaz que no tienen nada en el bolsillo, pero bueno, entra Delgado Paraín. Claro. Y es Delgado Paraín. Claro. Y en el bolsillo capaz que no le significó nada al pobre Mario. Sí. Pero, y bueno, y puede pasar que un autor que haya vendido mucho y haya ganado mucho, desde el punto de vista de su prestigio como escritor, sea muy famoso, pero no sea muy prestigioso. Tal cual. ¿Bien? Sí. Bueno, cada cual se compensa como le viene bien. Pero estaba bueno meter esto de la fama también, porque no siempre es puro cuento en la literatura. Entonces, bueno, meternos en eso. La vez pasada hablamos mucho de lo que tenía que ver con las características de la escritura, ¿no? Cómo había que escribir. Nos referimos fundamentalmente a eso. Dimos algunas... todo esto siempre está basado en el estudio que se hace de las obras que se han vendido mucho. Habíamos hablado de que el libro, esto siempre, en todo el mundo, esto es un fenómeno, se empieza a estudiar a partir de
o empieza a surgir a partir de 1920, que es cuando empiezan las ventas masivas en todo el mundo, ¿no? De ese momento los libros se podían vender mucho en un país y otros en otro. Y, bueno, cuando empieza el fenómeno de las multinacionales, las grandes traducciones y los libros empiezan a circular de un país a otro, se generan estas monstruosidades de venta, porque no son de Inglaterra, ni de Francia, ni de España, son de muchos países. Entonces, bueno, el fenómeno grande de venta empieza por ese año. Y decíamos que, bueno, lo que en todos lados circula es que si vos querés vender mucho tenés que escribir una novela. Y hablamos del tipo de novela, ¿no? Sobre todo las sagas, ¿no? Las novelas que tienen continuidad, ¿tá? Y dentro de eso están las novelas de suspenso, ¿tá? Que son emblemáticamente las que venden más. Si queremos meternos, hay otro tipo de novelas que venden también mucho, pero bueno, si querés la fija, tirate por ahí, por la intriga, por el suspenso, y escribí una novela. ¿Ah? El libro de cuentos no es bestseller. Uh-huh. Bueno, después habíamos hablado de la forma de escribir, ¿no? Habíamos pensado que vos tenés que pensar constantemente en tu lector. Si vos querés vender mucho, le tenés que vender a un público muy masivo. Y el público muy masivo, bueno, tenés que emplear puntos de vista que no sean muy complicados, tenés que hablar, manejarte en un lenguaje coloquial, un lenguaje común, no muy elaborado, no muy metafórico, para que la gente tenga una llegada fácil. Tenés que ser, el melodrama tiene que estar muy, muy, muy exacerbado, ¿no? Bueno, y una serie de cosas, para eso se usa la exageración. Bueno, venden mucho, se ha estudiado las novelas que tienen que ver con relaciones familiares, Lo que el viento se llevó, El padrino, ¿no? Libros que estoy haciendo así como bien rápido para el que no escuchó la vez anterior, para que no se sienta desubicado. Y hablamos del autor. Hay autores que venden mucho por ser ese autor, tuvieron 2, 3 éxitos, después todo lo que sacan ya se les llama como los Rey Midas, ¿no? Todo lo que tocan ya puede ser mejor o peor o más o menos lo mismo de lo que hizo, pero bueno, eso no estoy diciendo que sea malo, pero tiro una Stephen King, ya como que tiro a Stephen King, la gente va y lo compra, claro, ¿no? Que le gusta ese tipo de lo compra, ese Stephen King. Claro. Bueno, y lo otro que es importante, que a veces en esta elaboración de las características de un libro que está hecho para el mercado, no está hecho para ser un buen libro, está hecho para ser muy vendido, a veces el autor no se corresponde con la obra, o no se corresponde totalmente con la obra. Puede figurar un autor y haber trabajado todo un equipo que aportó tanto o más que él, pero no aparece, porque no interesa, ni el prestigio interesa ahí lo que interesa es vender, ¿está? O sea, en eso es lo que habíamos quedado más o menos la última vez. Hay un Tom Wolfe, que es un periodista y escritor norteamericano, que dice, hablábamos de receta. Según él, dice, para fabricar un bestseller hacen falta 300 gramos de construcción de escena por escena, un buen puñado de diálogo en su totalidad, 3 o 4 puntos de vista en tercera persona, detalles simbólicos de estatus de vida. Ahí tenés la receta. Uh-huh. Crea receta, ahí hay. Bueno, y él después viene a hacer un desarrollo que tiene que ver con esto, ¿no? Son todos los ingredientes que él va a combinar para que los lectores compren muchos libros, ¿tá? Bueno, para esto decíamos que si vas a buscar los temas, si vas a buscar esto, bueno, tiene que haber alguien que investigue todo esto para darle este pan al que va, estos insumos, ¿tá? De la receta, para otorgárselos a quien va a desarrollar la obra. Y en cuanto a los personajes, hay una caracterización que es, bueno, el héroe, ¿tá? Y en esto, fíjate vos, los libros más vendidos no son los más modernos, o por lo menos las características de los libros que se venden más, sino que van más a la novela del otro siglo,
del siglo, ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX. El héroe, aquel, ¿no? Altruista, que siempre obra bien, Sí. que tiene algún defecto para hacerlo un poco creíble, ¿tá? Y el villano, por el otro lado, que también disfruta haciendo mal, pero que tiene alguna característica humana para que yo me lo crea. Claro. ¿Tá? Y en esos polos se mueve la controversia. Todos los personajes secundarios deben ser construidos para alimentar tanto al héroe como al villano. ¿Tá? Y en el conflicto la gente se debe de alguna manera proyectar. Por ejemplo, alguien que el héroe siempre va a hacer algo por el bien de los demás, por el bien de su familia, por el bien, ¿no? Y el villano va a hacer el mal por el mal. Ese es el más fácil, porque solo que disfrute haciendo el mal ya alcanza, ¿no? Pero tenés que tratar de que tenga cosas en las que la gente se pueda proyectar. Por ejemplo, puede ser alguien que es pobre y llega a ser rico, ¿tá? Que todos tenemos ganas. Todos los pobres tenemos ganas, ¿no? Sí, en alguna sí, medida, sí, aunque uno no lo diga, porque pero vivir mejor, tener un poco más de dinero es bueno, ¿no? Sirve, aporta. Y después está el otro, que es desde el que la mira de abajo, el que fue rico y se quedó pobre. Y en alguna medida vos decís, bueno, hay una luz de justicia, ¿no? Hay alguno que era rico. Digo, son como sentimientos que todos tenemos, que no son políticamente correctos de decirlos, pero que están en la interna, ¿no? Entonces, bueno, jugar mucho con eso. El factor de intriga es importantísimo, siempre tenés que ir generándolo. Por ejemplo, en estas novelas aparece, suponete, un conflicto entre una pareja. Entonces, ¿qué aparece? Aparece, ¿llegará algún día a concretarse el amor entre Gabriela y Fernando? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la intriga que está, porque ella es rica y él es pobre, porque no, porque los padres no quieren, porque una es negra y otro es blanco, porque siempre son estos conflictos comunes que aparecen en la vida y que ahí están como exagerados, ¿no? Y bueno, y con eso es con lo que hay que jugar. Como es un público masivo, hay que hacer capítulos cortos y esos capítulos tienen que generar un gancho para el otro. Claro. Si yo le hago un capítulo muy largo, yo estoy apuntando a mucha gente, entonces tengo que sacar de mi imaginario el lector entrenado. Entonces, si necesito un lector que... Entonces, estas novelas generalmente son largas, entonces lo que tengo que hacer es hacer capítulos cortos para que el tipo no baje su nivel de atención. Sí. Termino el capítulo, le dejo un gancho, tiene ganas de leer el otro. Claro. Lo lee hoy o lo lee dentro de un rato, mañana. Le comentaba eso mismo a Hugo Burel el otro día a propósito de su última novela, que además, coincidiendo con lo que vos decís, se trata de una saga, saga policial. Es a lo que Entonces yo le decía, mirá, Hugo, te lo agradezco como lector, porque los capítulos son cortos, claro, porque a mí me resulta funcional, me resulta amigable, pero además porque, curiosamente, el capítulo corto termina siendo la razón por la cual lees más. Claro. Porque como es corto, decís, termino sigo el otro. Claro. Y pongo el ejemplo para mí clarísimo, en otro lenguaje, pero la mecánica es la misma, que tiene que ver con Netflix y las series. Quiero decir, nosotros siempre creíamos, yo toda la vida perfecto Gil, toda la vida pensé, el día que tengamos, las series son cortas porque además están en la tele, termina la serie y se tiene que seguir vendiendo. Y además es un producto más amable para la televisión. La película no tiene tanto espacio en proporción porque es más extensa. Entonces, el día que uno pueda elegir y armar a su gusto su propia, entre comillas, televisión, va a consumir muchas más películas que series. Equivocado. Es al revés, claro. Porque la serie, pero mirá, con Lola, pero esto que estoy diciendo yo le pasa a todo el mundo que tiene Netflix. Claro. Con Lola hemos dicho millones de veces, las pocas veces que disponemos de la posibilidad de decir, vamos a ver vos y yo algo en televisión, ¿no? Decimos, vamos a ver una película, ¿y qué decimos? ¿Cuánto dura? 90 minutos, 100 minutos. No vamos a poder. Casi me duermo antes. ¿No te ha pasado dormirte antes del final? No, estoy cansado. No, mejor vamos a ver un capitulito de la serie X. Claro, tal cual. Bueno, ves 7 capitulitos.
Claro. Porque como son más cortos, te enganchas. Son adictivos. Vamos a ver otro. Son adictivos. Vamos a ver otro. Claro. Entonces terminas viendo como si hubieras visto, yo qué sé, Ben-Hur. Claro. 5 horas. Claro. Pero Es como así. fue en dosis, es como la vacuna, ¿no? Es el mismo criterio. Es Por lo tal menos, cual. yo siempre digo Claro. lo mismo. Que me hagan los goles, bueno, pero por lo menos que yo me dé cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora, esto no es que la novela lo esté tomando de las series, es que las series lo tomaron Por supuesto, de las novelas por claro, entrega. claro. Esto todo nació en aquellas novelas por entregas que aparecían publicadas en revistas y en periódicos, con lo que se ganaron el pan, el poco pan que ganaron muchos grandes Sí, de la sí. literatura, que hoy venden muchísimo, pero que en la época que escribían estaban muertos de hambre, y escribían por entrega, ¿no? Cuando empezaron a ser masivos los periódicos, y todo viene de ahí. Fíjate qué viejo que es, ¿no? Porque los humanos hay cosas que mantenemos, Más o menos. por suerte. Algunas son buenas, otras no tanto, pero bueno, no es que el humano cambió tanto, digamos. A Claro, mí porque eso alguien me- te puede decir, no, mirá, las plataformas ahora y la tecnología hace que vos la entrega, en lugar de esperar una semana o 15 días o un mes o 4, las puedas ver todas en un día. Sí, Exacto, vos podés. sí, Exacto. pero el criterio es el mismo. Exacto. Serie a serie, entrega Exacto, a entrega, exacto, plazo a plazo. exacto. Todas juntas, bueno, dependerá de vos y tu Dependerá de tiempo. tu tiempo, exactamente. Pero- que te enfermaste ese día y agarraste. Pero y la te lógica es la pusiste- misma. Claro. Empieza tal y el cual. ratito termina. Tal cual, tal cual. Bueno, así que todo viene de aquella vieja entrega por Episodios. Ahí está, episodios. Bueno, no me sale el nombre, pero bueno, tiene un nombre especial en literatura. Un nombre francés y ahora no me sale, pero no importa. Es eso, es por entrega en español, nada más. Bien. Bueno, hablamos de los personajes secundarios, hablamos de la articulación de cada capítulo, hablamos de escribir en forma simple, todo eso lo dice. Evitar los efectos poéticos, evitar las descripciones largas, todo eso no ayuda a un libro que se vaya a vender bien. Y usar frases, dijimos también, familiares al público. Bueno, esto es del lado de la escritura. Ahora vamos a ir a lo que es la estrategia que se llama mercadotecnia, que estos son estudios que se hacen generalmente a nivel de las universidades que se interesan por estudiar estos temas. Folletón, eso de folletín. Folletín, bien, Claro, que era la bien, palabra. No, Alejandro. la busqué, no tengo ningún Sí, pero mérito. no me salía la palabra. Folletín, claro. Folletín. Bueno, que eso era de la época de mi abuela y de mi madre. ¿Ah? Claro. De mi abuela y de mi madre, ellas hablaban del folletín. Del folletín, claro. Más mi abuela que mi madre. Mi madre leía las novelitas. Hablando de capítulos, estamos por llegar al final de este Ahí capítulo. llego, pero ahí tranquila, llego. Bueno, decía que eso alimenta, esos estudios alimentan la estrategia de lo que se llama mercadotecnia, ¿no? Lo que elaborás para vender más. A veces está dentro de las estrategias de mercadotecnia incluir dentro de una lista de libros más vendidos, que es lo que totalmente aparecen, ¿no? En la prensa, la lista de los libros más vendidos, donde sea, ¿ah? Y en todos lados, en internet, en todos lados. A veces nos incluyen en esa lista libros que no son tan vendidos, pero si vos crees que son muy vendidos, ticket, lo querés comprar. Claro. No es que no se vendió nada, pero no se vendió tanto como vos pensás. Claro. Entonces vos vas por ahí. Eso pasa. Bueno, después hay factores que tienen que ver con esta receta de la que hablábamos, y todo no depende, sabemos todos, de que la realidad también influye sobre lo que hacemos los seres humanos. Yo puedo hacer todo esto prolijamente y no darme resultado. ¿Por qué? Porque hay causas que son externas, ¿no? Que las han estudiado sobre todo los sociólogos. Ujú. Entonces son causas, para ir rápido, que tienen que ver con razones ideológicas, con razones religiosas, con razones políticas o sociales, que explican el hecho, por ejemplo, de que la Biblia sea un bestseller permanente. De que el manifiesto del Partido Comunista se haya vendido muchísimo, haya sido el más vendido también durante mucho tiempo. Que mi lucha
de Hitler, Ujú. lo mismo, que ahora está prohibida, pero que sacan algún ejemplar, viste, como toda esta historia que hay con Mi lucha. El libro rojo de Mao, las novelas de Agatha Christie, el nombre de la rosa de Humberto Eco, las memorias de Adriano, todo eso, y fíjate que te estoy hablando de libros, algunos muy buenos, de otros, bueno, las novelas de Agatha Christie como novelas policiales para mí están buenas, Ujú, pero bueno, ujú. siempre han sido consideradas como menos... Género menor. Claro, como al lado de lo que puede escribir las memorias de Adriano o el de Humberto Eco. Lo que pasa que eso después son alimentados también con el cine, con otros condimentos, ¿no? Bueno, hay que decir que las grandes editoriales, en lo que estamos hablando del mercado, las grandes editoriales están fagocitando día a día a las editoriales más chicas, ¿tá? Las multinacionales fagocitan a las nacionales, ¿tá? Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando un gran una gran editorial, un gran centro editorial, por decirlo de alguna manera, porque incluye muchas, compra a un sello local, no tan grande como ella, no se queda con toda la carpeta de autores que tiene, se queda solo con algunos pocos que son los que venden más, los otros desaparecen. Entonces vuelve la mula al trigo, como dice el refrán español, porque ¿qué pasa? Esos autores generalmente salieron de sellos más chicos, que arriesgaron por ellos, cuando se hicieron más conocidos los tomaron los sellos más grandes, después las multinacionales hacen esto, entonces es como una pirámide. Entonces, ¿qué pasa con esos autores que las multinacionales no los quieren porque no venden tantos millones como son los que ellos necesitan para seguir acumulando gran capital? Vuelven a las editoriales chicas, entonces siempre hay como una vuelta. Por eso sobreviven sellos menores, ¿no? Porque es un fenómeno de mercado que hace que eso también vuelva. Qué interesante ese tema en sí mismo, ¿no? En sí mismo, Sí. es muy interesante. Y además lo estamos viviendo acá. Acaban hace poco de comprar una editorial que sacaba voces buenas y, bueno, fue comprada por otra muy grande y barrió de la lista. Se quedó con, creo que menos de 10 y los otros quedaron en el camino. Hablando de voces, la voz que ya vamos a tener que escuchar es la de Anabela Baldovino. Muy bien. Que ya está con los... ¿Está Anabelita ahí, no? Sí, está Bien. Anabelita. Allá está No, simplemente para cerrar esto, decir que hay cosas que dependen del mercado y dependen del exterior, y hay cosas y hay reglas que yo me puedo atener a ellas, pero que va a tener que haber una combinatoria entre lo que yo hago y lo que pasa en el exterior, porque no me puedo creer que porque yo me encerré en un laboratorio y creé la novela perfecta, después cuando salga al mercado, realmente va a pasar de que eso sea muy vendido. Ernesto dice, Ale, creo que Sherlock Holmes empezó a salir en episodios semanales por un diario de Londres. No sé si me equivoco. Sí, todos los grandes, y sobre todo los que tienen que ver con policiales, sí es cierto. Carmen, dejate de embromar que Natalia está escuchando, no digas Gabriela y Fernando, dejalo escondidas. Natalia y Fernando. Lo dice Fernando del taller literario. Hola Alejandro, acordate de lo de Carmen. Un beso a los dos y a la gente linda del taller. Ya lo tengo, porque ayer les dije que nos hicieran acordar. Gustavo. Qué grande Gustavo. Grande Gustavo. Grande Gustavo. Hola, mañana, si mal no recuerdo, es el cumple del Banana. Beso grande del Banana. El Banana... ¿Y mi compañero actor? No, es el 16 de julio, Maracaná. Lo asocio con eso. Bueno, Carmencita, solo agrego que mucho diálogo y poca descripción, que habíamos dicho, y lo que me faltó decir, amor y sexo. No, estoy terminando con el tema. Amor y sexo. Solo para terminar con esto, porque me parece importante, si alguien nos está escuchando y va a escribir, que no se olvide de este condimento, que es muy importante, pero desplácelo a otro tiempo. Claro. No al actual, sino ponga distancia, y amor y sexo hacia atrás en el tiempo rinde mucho más para la venta. Bueno, tienen ya todos los elementos, los espero después con sus novelas para vender mucho. Y si no venden es porque... Pasen por Rumbo Editorial. Gracias, Carmen. Nos ayudó como siempre Carmen Galuso. Rumbo en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.